más bien hacer una coda y justamente centrarnos en los temas de libertad de expresión. Nos acompaña telemáticamente el abogado Francisco Javier Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia. Alejandra Matus lo va a entrevistar. Y claro. Y al final quizás me deja un minutito para poder preguntarle yo también a Francisco Javier. Bienvenido, Francisco Javier Leturia. Aquí Hola, ¿cómo están? Qué lindo tema nos convoca hoy. También quiero decir que Francisco Javier Leturia es profesor académico actualmente en las facultades de Comunicaciones y de Derecho de la Universidad Católica. Nos faltó ese dato importante. Muchas gracias. ¿Cómo está, Francisco Javier? Bien. Escuchaba algo que ustedes decían. Fíjate que, déjame hacer un breve análisis. Yo creo que esto hay que verlo al revés. O sea, estamos en años de elecciones, están matando personas a cada rato, sicarios, encuentran un paquete con $1 millón en un auto, cosas que no estábamos acostumbrados a ver. Entonces, los políticos dicen, mira, aquí tenemos un nicho, acá tenemos una cosa que es fácil de vender. Y se meten por ahí con cosas que pueden ser absolutamente absurdas, con cosas que son, y armando un debate que termina siendo, si uno analiza más seriamente, una gran tontería. No quiero usar palabras más fuertes, que esa es la que me viene a la mente, es más sabrosa, pero esto es completamente absurdo lo que se está proponiendo. Yo espero que nunca se transforme en ley, porque además no tiene nada que ver con lo que está pasando. Si uno además se va a la historia de los festivales de viña, tenemos desde Charly García, Fito Páez, Joaquín Sabina, que promueven o que hablan en sus canciones de cosas que son además bastante comunes en la vida, que son el consumo de drogas, la infidelidad, etc. Solamente que ahora tenemos una papa caliente y hay gente que ve la oportunidad para meterse ahí, sacarle rédito político y, bueno, hacer de todo esto una batahola que no tiene nada que ver con la censura, que puede tener que ver con el criterio, de hacer ciertas cosas o con la discusión sobre si el Estado tiene que organizar y financiar festivales de la canción, pero con censura. Bueno, pero Alejandra, pregúntame tú, porque si no estos temas me encantan, yo puedo hablar horas sin parar. Yo creo que para ser justos con Alberto Mayol, que no, digamos, él no estaba postulando a ningún cargo en esta elección, por lo menos, él, su punto fue que con recursos públicos no se financie o no se invite a personas que hacen alabanza en algunas de sus canciones, no en todas, del narcotráfico, pero además que él hace el punto de que el propio Peso Pluma aceptó o confesó en algún momento que hizo sus primeras obras por encargo de carteles del narcotráfico. Entonces, respecto primero a este punto de si con recursos públicos se puede discernir qué tipo de artistas o sobre la base de sus temáticas musicales habría que definir un criterio primero respecto de eso y luego pasamos a lo demás, a las prohibiciones, a los proyectos de ley, porque creo que son puntos separados. Perfecto. Yo en esto además estoy bastante de acuerdo con los comentarios que ha hecho Mayol. Porque, a ver, si tenemos una pandemia de obesidad en el país, ¿sería razonable que los almuerzos de la Junaep contrataran una doble o triple porción de mayonesa? Yo creo que no. Tiene que ver con las cosas que están pasando. Yo creo que nunca sería razonable contratar una triple porción de mayonesa en un almuerzo pagado por el Estado. Aquí tenemos un festival organizado por el Estado, directa e indirectamente, y la pregunta es de criterio. En este momento de la historia de Chile, porque además, para los que no estén familiarizados con este tipo de música, en Chile y en todas partes del mundo, los jockeys al revés, los tatuajes Jordan, las cadenas de oro y la temática narco es la regla general. Si uno escucha Marcianeque, que a mí me encanta, y también me encanta Peso Pluma, tengo que reconocerlo, al primero Peso Pluma, para descartar, es cierto lo que tú dices, tú vas a la lista Spotify de las 10 primeras canciones, creo que hay una vinculada con el narco. Claro, hoy día en realidad las canciones de Peso Pluma, digamos, las que se escuchan son de corte romántico, ¿no? Son canciones de amor, absolutamente. Pero sí, él en algún momento dijo eso, no sé si será verdad o no, porque muchas veces los cantantes, los artistas usan este tipo de recursos para captar atención, para generar polémica. De hecho, una de las cosas locas que tiene la censura, que en este caso no es que casi nadie conocía en Chile a Peso Pluma y hoy día es ultra famoso, va a ser el tema del verano. Creo que él y su agente deben estar felices. Pero esa es otra lista.
Otra derivada. Esa es otra lista. Pero respecto de los recursos públicos, en A ver, principio yo creo que el Estado no debería gastar, porque no es que invitaron a una Peso Pluma, le pagaron por venir, le están pagando en un festival que no genera plata, que genera pérdida. Yo creo que hay cosas en que el Estado no debe meter la mano nunca, no debe meterse. Yo creo que debe meterse en temas de salud y educación, pero en un festival, si hay miles de productoras que quieren hacer, que traen a Dua Lipa, que traen, yo eso lo dejaría andando. Creo que el problema uno es que tiene que hacer el Estado. Ahí el municipio ni TVN no deberían estar en la organización del Festival de Viña. Siempre te van a generar problemas. Invitas a un humorista que critica a alguien, invitas a un cantante, invitas a otro, invitas a Marcianeque, que ya decimos gran valor, pero tu Cico de Mari tiene que ver con... Tiene miles de derivados, pero es una cosa problemática. Ahora, ya que lo está haciendo en este momento de la historia de Chile, con un boom y una paranoia brutal sobre el tema del narcotráfico, es prudente. Si yo hubiera estado en el directorio, yo les hubiera dicho, muchachos, yo conozco a Peso Pluma, a mí me encanta, pero va a quedar la crema. O sea, no hay que ser... Yo creo que hay un tema de ignorancia acá, de que no tenía ni idea quién era, que no se dieron la lata de escuchar 5 canciones, de poner en Google 20 minutos, y dijeron, échele, los productores lo están proponiendo, sin predecir lo obvio que era que iba a quedar la escoba, que era poco prudente. Es un tema de prudencia. A ver, si yo fuera director de un colegio de niños, yo puedo tener en mi casa al Marqués de Sade y leerlo y disfrutarlo, pero no lo voy a dar en la lectura obligatoria de básica. Es un tema de prudencia, no es un tema de censura. O sea, cuando tú tienes un menú infinito de artistas, no tienes por qué elegir al que va a ser más polémico. Yo creo que, y en eso Mayol lo dijo claramente, esto es un tema de tenían que hacerlo de esa manera. Ya. Pero después de Mayol, digamos, y por supuesto que el debate uno prende la llamita, pero no sabe para dónde van a saltar las chispas, se ha tornado, tal como tú dices, en un argumento fácil, muy campañero, decir, bueno, hagamos un proyecto de ley que además es como la única manera de resolver problemas que aparece como a la mano en Chile, proyectos de ley. Y claro, hay gente pensando ya en prohibir otros artistas, y aquí sí empieza a aparecer como la oscura cara de la censura. ¿Qué piensas de esta parte? Yo creo que ni siquiera. Primero hay una etapa previa, que es que tenemos elecciones municipales en un poco rato más, y la municipalidad de Viña es uno de los botines que están en juego. Entonces, a la primera que había que pegarle era a la alcaldesa, y está resultando fácil pegarle, porque además hay un contrato que no se puede echar pie atrás, tiene multas millonarias, eso es obvio, porque todos los contratos de este tipo lo tienen. Entonces, la dejaron atrapada. Segundo, intentar prohibir... Primero, una buena noticia en Chile. Los proyectos de ley, yo creo que de cada 1000 proyectos de ley que se presentan, uno debe transformarse en ley y después de 10 años. O sea, esto es chaya. Cada vez que alguien dice, vamos a presentar un proyecto de ley o vamos a hacer una comisión, nosotros debiéramos aplaudir con relajo. Uf, no va a pasar nada. Esto es cuento. Entonces, esto es chaya. Chaya, cuento, política, titulares, forzar una conversación. No va a pasar nada. Además, si pasara, no hay riesgo, porque es como intentar prohibir la mayonesa. La mayonesa es imposible de prohibir. Spotify, ¿tú crees que Chile va a prohibir que saquen las canciones de miles de cantantes, todos los cantantes que hablan sobre droga del mundo? O sea, además, hay una cosa que es importante que a lo mejor las élites no saben. El Tusi. No hubiéramos sabido que existía y que era un fenómeno global en la periferia de Santiago si no hubiéramos tenido todas las cantantes de pop urbano, tipo Marcianeque y varios más. Y es una realidad que la gente que escucha Beethoven y Brahms no lo conoce. Creo que es importante, que por algo existe, es una realidad. Bueno, esa realidad no es detenible ni ocultable. Y además tampoco tiene que ver con el fenómeno del narcotráfico. Uno podría decir, sí, puede tener, no quiero que el Estado financie que mis hijos vean esto, ya. Pero una ley no va a pasar. Si pasa, no va a funcionar. La va a echar abajo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
es riesgo cero. Esto es como la famosa comisión de desinformación de la ministra Vallejo, que tanta gente la criticó. Yo les decía, ojalá, da lo mismo, si no hay riesgo, ojalá que todos los problemas, todas las amenazas a la libertad de expresión o a otros temas que tuviéramos en Chile fueran como eso. O sea, no cuesta plata, un poquito de chaya y chao, se olvidó, no va a pasar nada, no hay un riesgo real en que eso se transforme. Lo malo es que se utiliza para malévolamente, para hacer campañas, engañar a la gente, jugar con las ilusiones, frivolidades de la política que ya contamina este país desde hace mucho tiempo. Respecto del conocimiento académico, y esta es mi última pregunta, Darío, para que después tú hagas la tuya. Respecto del conocimiento académico, en cuanto a esta idea o fantasía que tenemos los padres y madres de que evitando que nuestros hijos se expongan a ciertas canciones, obras de teatro, películas o cualquier otro elemento cultural, libros, en el pasado libros también, se va a preservar la inocencia o la imposibilidad de que nuestros hijos se involucren en delitos. ¿Qué dice la academia respecto de esta ilusión? Es una fantasía muy tonta, muy infantil. Pablo Escobar no jugó videojuegos, ni probablemente leyó la Ilíada. Nerón tampoco estuvo... O sea, el espíritu sopla donde quiera, no tiene ninguna... Yo creo que todos nosotros vimos películas de vaqueros, violentas, vimos películas de terror y no somos psicópatas. No hay ninguna causalidad entre una cosa y otra, para decírtelo en simple. Eso está hiper demostrado. Entonces, mira, el problema que tenemos acá, y lo voy a decir claramente, es de ignorancia. La ignorancia termina matando más gente, incluso que la droga, o incluso que el narcotráfico. Entonces, bueno, eso es lo que nos está... es muy difícil en un debate, yo ahora que no soy autoridad puedo decirlo, pero es muy difícil a veces participar en una discusión pública y decirle al interlocutor, lo que pasa es que tú anda a estudiar y después vuelve, porque suena muy mal, pero la verdad, ahora que soy un hombre libre, puedo decirlo, aquí tenemos un problema de ignorancia grave en la discusión de las políticas públicas. A tu pregunta, no hay ninguna relación, no hay ninguna relación, ni en Chile ni en otras partes. Muchas gracias, Francisco. Es como decir que Shakespeare con el Mercader de Venecia promueve el antisemitismo. Otra cosa es darlo en este momento a la Franja de Gaza o en Jerusalén. Yo no lo haría hoy día, no publicaría con plata del Estado el Mercader de Venecia, pero bueno. Claro, hay la distinción entre prudencia política, que era la que te tocaba ejercer, que tampoco fuiste muy prudente, hay que decirlo, como presidente del Consejo de la Transparencia. No sabe lo que es estar con el bozal puesto el día entero. Darío, tu pregunta. Hace sentido, de hecho, lo que decía del hombre libre. Pensé justamente en algunas polémicas que juntó en su tiempo como presidente del Consejo para la Transparencia. Oye, Francisco, fíjate que interesante la conversación, interesante porque además, y no lo digo como una interpelación así, no, por el contrario, porque me parece bueno el debate. Tú estás, digamos, en posiciones de sectores políticos más bien alejados, por ejemplo, a los míos. Estamos quizás yo soy agnóstico políticamente, tú eres más militante. Sí, no, pero tiene un origen, pues tiene un origen, así que no me hagas eso. Yo también estoy agnóstico en eso, pero mira, me interesa, fíjate, a mí me pasa que yo escucho la entrevista que le hace Alejandra y no puedo no estar de acuerdo en prácticamente todo lo que señala, sobre todo en términos de que efectivamente esta idea, digamos así como, hay un tema, proyectos de ley, ya, así, como y uno sabe cómo sigue, y uno sabe cuál es la motivación y todo. Ahora, yo creo que detrás de eso hay una degradación, casi te podría decir que no tiene sector político, que es una degradación además de las políticas públicas, como un lugar en que pasan cosas relevantes para los ciudadanos, ¿ya? Y entonces, claro, cuando finalmente estás en esto, pareciera que la única posibilidad de hacer política pública, ¿quiénes están en lo público? ¿Quiénes están en la política? Los parlamentarios, ¿qué hacen proyectos de ley? ¿Qué hacen? Nada más. En fin, y el gobierno es como una cosa grande, lenta para poder reaccionar respecto a fenómenos más inesperados, más rápido, más jabonoso, incluso, como puede ser, por ejemplo, el tema de lo que podríamos llamar, ya mencionarlo así es un tema, hablar de la narcocultura. Entonces, pero yo te lo devuelvo, tú decías en algún minuto, ya, el Estado no debe meterse, hay ciertas cosas que no debe meterse, bueno, pero
te lo reboto. Estoy de acuerdo, no en la prohibición, estoy de acuerdo. Ahora alguien podría plantear igual. Bueno, pero ¿en qué sí? O sea, porque ¿cómo uno se hace cargo? ¿Cómo uno logra visualizar los fenómenos de época cuando están sucediendo? Yo creo que esa es una discusión bien filosófica que tiene que ver cómo uno logra ver ciertas cosas que pasan y no 50 años después. O sea, cuando yo ahora miro comienzos del siglo XX, mediados del siglo XX, y ve, por ejemplo, utilizando la misma analogía que hacía Alberto Mayor hace unos días atrás, el tema de las políticas, por ejemplo, de cuidado infantil, del niño sano, ahora más recientemente, el tema de la obesidad, etcétera. El de la obesidad, por ejemplo, implicó también una frontera entre ciertas libertades, ¿ya? Y de hecho salió la industria de alimentos, sobre todo aquellas cosas que tenían muchos sellos, a dar una batalla frontal. Fue duro. Y esto lo denunciaron no solamente Girardi, también Mañalich, respecto a las presiones que había de uno y otro sector, porque poderoso caballero es don dinero. Entonces, cuando estamos ahora también, la industria del espectáculo es una industria de las más grandes. Cada día crece respecto a los PIB de los países. La cultura del ocio, el fútbol, la música, los deportes, los mega recitales. Entonces, ok, aquí hay intereses, no solo hay libertad de expresión. Entonces, te devuelvo la pregunta. Ok, el Estado no debe meterse en términos de limitar lo que uno puede escuchar, porque además es absurdo, estoy de acuerdo contigo. Pero en qué sí. O sea, ¿nos hacemos cargo o no nos hacemos cargo? Te lo pregunto así, por eso más allá de cualquier rol, desde tu mirada. ¿Qué pasa con el Estado? Sencillamente, si la narcocultura se instala, es un fenómeno donde el Estado no tiene nada que hacer, no tiene nada que decir. Sí, mira, primero tocar una pequeña cosa que mencionaste y que es ese como deterioro, esa guerra como de guerra de escupos en que se ha transformado la política, donde ya la gente se le olvida por qué está ahí, ¿eh? So, lo único que saben es que hay elecciones en unos meses más y es como hay que tomarse el morro a Arica. ¿Somos nosotros o son ellos? Y da lo mismo por qué. Vamos a llegar primero y hay que usar la prensa y para eso hay que subirse a las olas y en este momento la ola es la narcocultura. Y eso está mal, porque eso es lo contrario a la política. Tu pregunta yo creo que va... Lo que hace falta en Chile son dos cosas, a mi entender. Uno es ciudadanos. Esto, lo que estamos haciendo nosotros. Podemos tener opiniones a favor, en contra, pero tratar los temas y hablarlos con la verdad. Segundo, política. No políticos. Políticos hay demasiado y eso es un problema. Lo que falta es política, es decir, sentarnos a conversar y responder seriamente la pregunta que tú estás haciendo. Y yo creo que o sea, muchísimo tiene que hacer el Estado. Lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué hay narcocultura? ¿Qué pasa con esos miles de jóvenes de la periferia que no ven futuro, que no tienen empleo, que no van al colegio y si van al colegio no aprenden nada y se latean? Porque esa es la verdad de lo que pasa sobre todo en los cursos de enseñanza media. Se fuman un pito a la entrada al colegio, eso tú lo puedes ver porque están fumando a la esquina, y entran con, bueno, esa es la solución que les estamos dando. ¿Qué hacer? Yo no tengo tampoco una varita mágica, a lo mejor te diría, haría gimnasio o canchas de fútbol en todos los colegios, les haría... Me preocuparía, creo que el Estado tiene muchísimo que hacer, aparte de las cosas obvias de salud y defensa, miles de cosas más. Y yo me preguntaría por qué hay narcocultura. Quizás me preocuparía también quizás aprovechar el vuelito de algunas cosas. Le diría, mira, yo una vez lo hice con un hijo mío que era adicto a los videojuegos. Le dije, ok, puedes jugar todos los videojuegos que quieras, pero en inglés. Al término del verano, sabía hablar inglés, estaba en un colegio común. Entonces, aprovechémoslo. Bueno. O sea, Bad Bunny tiene canciones preciosas y algunas en castellano, otras en inglés, y ahí puedo poner 1000 ejemplos más. O sea, aprovechemos, hay que pensar y no desde la lógica de la ideología. Yo creo que estamos cansadísimos que los debates en el Congreso sean si es 3,1, 3,2, lo que se va. El tema de las pensiones es importante, pero además, bueno, ustedes lo hablaban en el bloque anterior, tampoco se está tocando en forma muy seria. Espacio para el Estado, mucho, pero con inteligencia, con pragmatismo, sin ideología. Aprovechemos que somos todos medios agnósticos a estas alturas para trabajar los temas en forma seria. Yo me preguntaría ¿por qué existe la narcocultura y cómo podemos aprovechar eso? ¿Cómo podemos agarrar esa vuelta para... Y la narcocultura también existe porque la gente consume mucha droga. O sea, el apetito insaciable de la humanidad históricamente, ¿cómo lo vamos a trabajar? Yo, y te paso un aviso,
Yo soy súper partidario de la liberalización porque creo que el abuso es un problema médico que hay que tratarlo, pero el tema del negocio se pincha en un segundo y nadie trata ese tema porque no se atreve. Yo sé porque han dado entrevistas, que así de ministros de este gobierno son súper partidarios de la liberalización. Pero ahora que están en el gobierno y que ven que sale el debate de peso pluma, calladitos, todos son Estado policial. Entonces digo, un poquito más de seriedad y de consistencia. Pero bueno, falta ciudadanía, falta política. De acuerdo. Francisco Javier Leturia, hombre libre, por propia confesión, porque ahora es profesor, porque es académico de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y no presidente del Consejo para la Transparencia. Así que... Y eso no sabes el alivio que es, porque, bueno, podemos hablar más de verdad, Muchas gracias. Gracias, Francisco Javier. Hasta una próxima. A usted, gusto verlo. A la próxima vez, en estudio la próxima. Ojalá pronto. Ya, me alegraron la mañana. Qué bueno, excelente. Ya, ahí estamos entonces con Francisco Javier.